Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, salió resguardado por decenas de agentes de la Policía Nacional Civil de la Torre de Tribunales y luego fue trasladado a una cárcel en la que permanecerá de manera provisional mientras el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resuelve su situación legal. Se desconoce en qué prisión dormirá por primera vez Sinibaldi. Esa secretividad se debe a que el juez dictó la reserva parcial del caso que pidió el Ministerio Público. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos mucha información, así es que por favor acompáñenos. Solo por 4 días, nuestros productos se irán volando con nuestros precios de liquidación. Agencias Guay presenta. Alejandro Sinibaldi se entrega a la justicia, es señalado por el cobro de comisiones millonarias, desfalcos, cooperachas, entre otros actos de corrupción. Pasó más de 4 años prófugo. MP detalla que exministro de Comunicaciones inició el retorno al país en Florencia, Italia, pasó por Ámsterdam, Holanda y finalmente arribó a Tapachula, Chiapas, México, donde fue arrestado. Sinibaldi afirma que contará la verdad sobre las acusaciones que hicieron los empresarios y constructores que lo acusaron. Audiencia en juzgado fue declarada en reserva. Esta noche en estudio nos acompaña el director de la Coprecovid de WIN Asturias para hablar sobre la situación del coronavirus en Guatemala. Más de 200 municipios están en alerta roja. Donald Trump es confirmado como candidato a presidente por el Partido Republicano. Quieren robarnos las elecciones, advirtió. Juez concede libertad a Ronaldinho tras más de 5 meses de prisión en Paraguay. Solo por 4 días, nuestros productos se irán volando con nuestros precios de liquidación. Agencias Guay presentó. Después de estar prófugo 4 años y 3 meses, Alejandro Sinibaldi se entregó. Esto luego de 9 meses de solicitar los procesos para su regreso al país, pues se encontraba en Italia. Desde hace 9 meses, Alejandro Sinibaldi planteó a la Fiscalía su voluntad por presentarse a la justicia en Guatemala, lo que se concretó este 24 de agosto con su arresto en la frontera con México. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, aseguró que la FECI hizo gestiones ante autoridades como parte del procedimiento para que Sinibaldi pueda ponerse a disposición de la justicia tras permanecer por varios años en Italia. El señor Sinibaldi salió de la ciudad italiana de Florencia hacia Ámsterdam en los Países Bajos. Con posterioridad se desplazó hacia la Ciudad de México y luego a la ciudad del sureste mexicano de Tapachula, desde donde se desplazó vía terrestre hacia la frontera con Guatemala. María Consuelo Porras, fiscal general, explicó que la FECI hizo coordinaciones con la Interpol Guatemala para que se levantaran las alertas migratorias por países de tránsito para hacer efectiva aquí la detención. La división de Interpol de la Dirección General de la Policía Nacional Civil para el levantamiento de alertas migratorias en los países de tránsito. El Ministerio de Gobernación para garantizar la efectividad de la diligencia de detención y garantizar los derechos humanos del señor Sinibaldi Aparicio. El Ministerio también de Relaciones Exteriores para las gestiones diplomáticas pertinentes en los distintos estados que sirvieron de tránsito para la llegada del señor Sinibaldi Aparicio a territorio nacional. Con imágenes de Noé Medina y Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez.
Bueno, y más que prófugo o exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi se consolidó como uno de los grandes operadores políticos del país. Así que en el mapa de su vida hay que recorrer su pasado hasta llegar a la situación que enfrenta hoy. ¿Está fisiquín o no está fisiquín? Se llama Alejandro Sinibaldi. Es ministro de Comunicaciones. De exministro a excandidato, llegando a exprófugo. El futuro próximo de Alejandro Sinibaldi Aparicio depende de lo que se presente sobre su andar junto a ese prefijo en pasado, conviviendo con un congreso en el que el partido oficialista no era mayoría y en el que las citaciones cundieron por doquier. Sinibaldi jamás pisó la sede del legislativo para ser interpelado. Sin embargo, sus tentáculos sí se postraron en distintos peldaños del cosmos guatemalteco. Con brazos y ojos en Guatemala, Escuintla, Izabal y Petén, y apéndices en Nicaragua y Panamá, Sinibaldi comenzó a tejer su red de empresas pantalla y de cartón en noviembre de 2006, según expuso la Fiscalía Especial contra la Impunidad en 2017. En los comicios de 2007, con la red ya en marcha, se lanzó para diputado por el Partido Patriota. Alcanzó la como un punto de chequeo antes del siguiente ascenso, la alcaldía capitalina. En poder de Álvaro Arzú desde 2004, Sinibaldi no logró hacerse con el Ayuntamiento de Guatemala. Sin embargo, con la victoria del PP de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti Elías en las presidenciales de 2011, el hasta hoy prófugo de la justicia fue nombrado ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Prófugo de la justicia, mis razones tuve en su momento, dijo Sinibaldi Aparicio en un comunicado que se publicó este lunes en simultáneo con su entrega. En ese sentido, las investigaciones que el Ministerio Público y en su momento la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, le dan la razón. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Como ministro de Comunicaciones, ha sido señalado por varias empresas de construcción vial y de infraestructura de movilidad de haberles pedido sobornos para agilizar procesos, sobre todo los relacionados con la cancelación de deudas de arrastre. Constructora Nacional S.A., encargada del libramiento de Chimaltenango, erigido durante el gobierno de Jimmy Morales, e Ingenieros MIT son dos de ellas. Sus dueños, además, vincularon a Sinibaldi con un empresario fundador de un medio de comunicación digital y presidente del Movimiento Cívico Nacional. Mientras el PP gobernaba, su principal rival político fue la Libertad Democrática Renovada, partido que también recibió fondos de empresas vinculadas a Sinibaldi para pagar pauta propagandística. Esto en 2015, año en que Sinibaldi debió ser el presidenciable del Partido Patriota. El 20 de abril, sin embargo, dejó el partido. 7 meses antes, el 1 de septiembre de 2014, dejó su cargo como ministro para promocionarse como futura cabeza política de la agrupación. Oriundo de Mazatenango, aunque estudió en la capital, dirigió la Fundación de Hoteleros y luego el Instituto Guatemalteco de Turismo. Todo ello con el título de bachiller. Padre y esposo, 51 meses apartado de los suyos, lejos de sus conocidas experiencias en turismo, Sinibaldi emprendió un gran tour el pasado sábado, cuando partió de Florencia, Italia, país del que tiene nacionalidad, hacia Ámsterdam, y de Países Bajos a México, en donde, con una primera parada en la capital, se movió a Tapachula para entrar, por tierra, a Guatemala, en donde tiene 8 órdenes de captura por 5 casos distintos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y según el Ministerio Público, para la entrega de Sinibaldi no se realizó ninguna negociación, ya que él realizó la solicitud de que devolviera a Guatemala como ciudadano guatemalteco. En una conferencia de prensa, el Ministerio Público resaltó que las gestiones con Sinibaldi no han sido a cambio de algo, sino como parte de las responsabilidades de la Fiscalía y en base a los precedentes dictaminados por la Corte de Constitucionalidad, en los que se señala que se requiere que los procesos penales sean con presencia de los sindicados, aunque no se descarta que en el futuro Alejandro Sinibaldi pueda convertirse en un colaborador eficaz. No se concibe la eficacia del proceso penal si no es por la presencia física de la persona sindicada. Y en ese sentido, al estar en disposición, fue detenido por la Policía Nacional Civil, ningún tratamiento especial. Efectivamente, cualquier persona que tiene orden de detención, las autoridades policiales realizan su función, ponen a disposición del órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional decidirá la situación jurídica. Podrán advertir ustedes que en su momento el Ministerio Público, al realizar sus imputaciones, pues actuará de conformidad con lo que establece la Ley Procesal Penal.
Además, se indicó que desde que comenzaron a solicitarse las órdenes de captura contra Sinibaldi, se le han inmovilizado varias propiedades. Mire, en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, ya lo veíamos también en pantalla, dio detalles del procedimiento de entrega a la justicia de Alejandro Sinibaldi. A continuación. Para explicarle un poco mejor también a nuestra audiencia, en términos legales, ¿el exministro puede ser colaborador eficaz o no? No está descartada ni para el ministro ni para ninguna persona que reúna las condiciones que contempla la Ley contra la Delincuencia Organizada. Lo que se ha manejado desde el inicio, desde que se conoció esta noticia, que recién han transcurrido unas horas, es que se está confirmando, las personas están confirmando, pero sobre ninguna base sólida. Las condiciones bajo las cuales la persona retornó al país corresponden a una dinámica que podría ser aplicada a cualquier persona que se encuentre en otro país rehuyendo una orden de detención o que por cualquier otra motivación no se encuentre en Guatemala soportando los señalamientos que la Fiscalía pueda realizar. Hace minutos nos describía los 6 casos, según usted, que nos indica cuál es la evidencia de la corrupción del gobierno patriota. Nos gustaría saber si hay alguna evidencia que involucra al gobierno patriota y de cuánto dinero estamos hablando. Bueno, cuantificarle o hacerle una sumatoria de todos los casos en los que se encuentra involucrado, más que eso, lo importante es que el común denominador de todas las imputaciones o señalamientos que él tiene es precisamente a una red político-económica ilícita, un tema de cómo una agrupación política toma o visualiza el poder como un mecanismo para agenciarse de recursos. En primer lugar, la inversión que realizan es al momento en que participan en el evento electoral. Posteriormente, esa participación y esa forma en que logran agenciarse de recursos en la campaña garantiza de que durante su administración gubernamental puedan asegurarse de más recursos, tanto por adjudicar obras, servicio público o por realizar pagos de deudas del pasado, y que al tener nuevas cantidades de dinero o nuevas fortunas utilicen mecanismos de lavado de activos. Entonces es confirmativa la tesis que desde el momento ha sostenido la Fiscalía, desde el momento en que realizó la petición para que las personas fueran conducidas para soportar los distintos procesos, de que es un mecanismo que ha funcionado en el Estado, un mecanismo perverso y que ha perdurado en el tiempo. Y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, por primera ocasión estuvo sentado frente a un juez por su implicación en casos de corrupción. Este día escuchó al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien le hizo saber el motivo de su captura y programó la audiencia de primera declaración para el jueves próximo. Y contar la verdad significa hablar de muchas cosas. Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos, los ministros son aves de paso. Ellos han creado un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan. Este es el señalamiento que hizo el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi al salir del juzgado de mayor riesgo B, luego de la audiencia en la que se le hicieron saber los motivos de su captura. Sinibaldi ha reiterado que contará la verdad. Los detalles de su caso tendrán algunas restricciones debido a que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público pidió reserva parcial en audiencia. El juez Miguel Ángel Gálvez aceptó esa condición, que significa limitar el acceso al público para escuchar alguna declaración o presentación de indicios cuando se considere que la publicidad ponga en riesgo el proceso. Sinibaldi estuvo acompañado de sus 2 abogados de la firma Girón y Monterroso, y él mismo ha sido quien ha expuesto la primera defensa ante la opinión pública. Antes de ingresar a Torre de Tribunales, se defendió. ¿Dónde estuvo estos 4 años, exministro? Se han dicho muchas cosas que no son ciertas, desde declaraciones tendenciosas, y mi objetivo es venir a contar la verdad. Luego de celebrarse a puerta cerrada la audiencia por la reserva parcial, se dio a conocer que el próximo jueves 27 de agosto se celebrará la audiencia de primera declaración. Sinibaldi estará en una prisión de manera provisional. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán.
Sinibaldi se entregó porque sobre él habían 8 órdenes de captura. Sin embargo, su paso por los tribunales del país no ha hecho más que comenzar. Y es que el exfuncionario, se enfrenta a 5 casos que van desde la empresa local Transurbano hasta el escándalo internacional de Odebrecht. 4 años después de fugarse de la justicia guatemalteca, Alejandro Sinibaldi Aparicio retorna al país con 5 casos y 8 órdenes de captura sobre su espalda. En tiempos del Partido Patriota, el Estado fue cooptado a través de una cooperacha en la que altos mandos juntaban dinero público para hacerle regalos al entonces presidente Otto Pérez Molina. Además, puso sus empresas de cartón a disposición del exmilitar para que pudiera canalizar fondos ilícitos. Entre quienes adquirían esos presentes de lujo para el mandatario se encontraba Sinibaldi, quien dijo que no se entregaría por ese caso porque era un circo. Pero, según las investigaciones que hay en su contra, no solo fue dadivoso, sino receptor. Como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Sinibaldi exigía sobornos a empresas constructoras que mantenían cuentas pendientes con el Estado. Grandes corporaciones como Constructora Nacional S.A. testificaron en su contra y lo tildaron de extorsionista. Después, el salto internacional. Marcelo Odebrecht, empresario brasilero de la construcción, llevó su fraudulenta empresa a casi toda América Latina. En Guatemala, tanto Sinibaldi como el expresidenciable por la Libertad Democrática Renovada, Manuel Valdizón, habrían recibido $3 millones para hacerse con contratos de obras públicas. El transporte también fue, según las investigaciones del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el transporte también fue, según las investigaciones del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, parte de su fuente. Sinibaldi habría utilizado el sistema transurbano para lavar dinero a través de los contratos de seguridad para las paradas de tales autobuses. La orden de captura en su contra se giró en septiembre de 2019. Pero antes de todos ellos, el financiamiento electoral ilícito. Su carrera hacia la alcaldía capitalina costó unos 80 millones de quetzales sufragados con sobornos de empresas, entre los que destaca el concedido por Sigma Constructores y Solel Bonet para levantar la franja transversal del norte. No obtuvo el ayuntamiento, pero sí el ministerio desde el que operó el resto del enjambre. Reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. ¿Dónde pasará la noche Alejandro Sinibaldi? ¿Cómo terminó esta jornada? Para conocer estos detalles vamos a hacer un enlace a la redacción de Prensa Libre con el periodista Edwin Pital. Adelante. Muy buenas noches. ¿Y dónde permanecerán las próximas horas en esta prisión provisional el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi? No se sabe, no se dio a conocer luego de esta audiencia en la cual se hicieron saber los motivos de su captura por el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. Y esto es debido a esa reserva parcial que se ha aceptado por el juez contralor de este caso, Miguel Ángel Gálvez. Recordemos que durante esta audiencia que empezó a mediodía, fue la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público la que pidió este tipo de restricción con el objetivo de cuidar cualquier aspecto que pudiera entorpecer este proceso. Además, la defensa del exfuncionario se sumó a esta petición que hizo el Ministerio Público y al final fue aceptado por el juez contralor del caso, Miguel Ángel Gálvez. Él ha aceptado esta reserva parcial. Por ese motivo no se dan esos detalles. No se conoce en dónde pernoctará esta primera noche el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Asimismo, se ha programado la audiencia de primera declaración el jueves próximo y en esta diligencia se estará ya haciendo una imputación oficialmente por las autoridades del Ministerio Público y de esa manera estará escuchando la defensa esos señalamientos. Posteriormente, el juez estará decidiendo cuál será el futuro legal del exfuncionario, si permanecerá o no en una prisión o le dictará alguna medida de arresto domiciliario, por ejemplo, en caso él fuese ligado a proceso legal, en este caso, cooptación del Estado. Muchísimas gracias, Edwin, por ese reporte. Vamos a estar pendientes para que nos informe de todo lo que suceda en relación a este caso. Seguro, donde quiera que esté, será bajo muchas medidas de seguridad. Nosotros vamos a continuar y vamos a otro tema. Un grupo de manifestantes ingresó a la municipalidad de Joyabaquichet y la destruyó, quemando equipo, papelería y mobiliario de la comuna. Los problemas iniciaron cuando un grupo de comerciantes le exigía al alcalde retirar una malla que se había colocado alrededor del mercado para evitar que se utilizara la plaza por el incremento de casos de COVID-19 en Joyabaj. Los ánimos se caldearon y el alcalde ingresó rápidamente a la municipalidad cerrando la puerta, lo que provocó la ira de los manifestantes que rompieron la puerta del edificio e ingresaron a la misma retirando todo lo que podían.
al frente del edificio prendiéndole fuego. Después de 4 horas ingresó un contingente de la PNC, pero ya era demasiado tarde. El edificio municipal había sido saqueado y el mobiliario, así también como los documentos, habían sido quemados. El jefe edil culpó a sus opositores políticos e indicó que presentará denuncias en el Ministerio Público. Hablamos con el director de la COPRECOVID en Asturias para conocer la situación del coronavirus en el país. Y ya regresamos. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Continuamos, tenemos la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre COVID-19. Señala que se diagnosticaron 345 nuevos contagios tras efectuar 424 pruebas. Con ello, el país contabiliza 68.533 casos. Además, se reporta que de 17 pacientes perdieron la vida. Con ello, 17 pacientes perdieron la vida. Con ello ya son 2.611 el total de víctimas mortales por la pandemia. Según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 957 casos recuperados estimados durante las últimas horas y en total contabilizan 57.735 recuperados. El tablero da cuenta que actualmente hay 8.187 casos activos. Estos datos corresponden a la actualización del 23 de agosto, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. En más de salud, Francisco Coma, viceministro de Hospitales de la cartera de Salud Pública y Asistencia Social, compareció en el Congreso de la República para explicar las nuevas entregas en cuanto a pruebas para la detección del COVID-19. Según Coma, ya han sido repartidas 120.000 pruebas de antígenos, así como un lote no cuantificado por el funcionario de exámenes de proteína C reactiva, la PCR de mayor fiabilidad. Además de ello, en Huehuetenango, Zacapa y Chimaltenango fueron instaladas nuevas unidades de análisis para las pruebas de PCR, con la intención de ahondar en la aparición de casos o conocer mejor estos casos nuevos en esa provincia. La cantidad de exámenes que se pudieran televisar en dicha materia, pero la otra medida que estamos proponiendo. Bueno, en tan solo 15 días creció un 22% el número de municipios que pasaron a color rojo en el semáforo epidemiológico que regula las actividades en Guatemala, un patrón que según epidemiólogos es el reflejo de la apertura que se ha dado. Hace 15 días, 169 municipios estaban en rojo, pero ahora la cantidad de casos aumentó y se registran 206 en este color. Según el reporte del Ministerio de Salud, que se hizo público el 22 de agosto, se evidencia que 37 municipios que estaban en anaranjado incrementaron cantidad de casos y cambiaron a alerta máxima. Según el infectólogo Hugo Pesarossi, era previsible que el virus se movilizara al interior del país con la apertura que se ha dado. Lo que está sucediendo es de que la gente de la capital ahorita está migrando a los fines de semana a las áreas de descanso y los que no han tenido es probable que por ahí van a tener, se van a infectar y de nuevo van a traer el virus a que circule en la capital. Y a eso es a lo que se le va a llamar la segunda ola. Para el 9 de agosto se contabilizaban 109 municipios en anaranjado y 49 en amarillo. Ahora hay 85 en anaranjado y 73 en amarillo, pero esto podría deberse a que son varios factores los que inciden en los números rojos. ¿A qué le creemos, verdad? Hay un dato que nos dice que va a la baja, otro que nos dice estamos hacia el rojo. Lo que necesitamos en este momento, y sería muy útil, y eso lo he dicho siempre en los ambientes, lo hemos hablado con los epidemiólogos, es de que el gobierno lo único que necesita hacer, y el equipo lo único que necesita hacer es dejar ver los datos con claridad que permitan hacer estimaciones a otras personas que tienen la capacidad para determinar exactamente cómo es que se están haciendo esas estimaciones. ¿Qué es lo que está haciendo que se esté pintando más rojo? Esa es la pregunta que todos, digamos, se hacen. Es en base al al porcentaje de positivos. Digamos, si se están si se están haciendo menos pruebas y tenemos en un momento dado
un denominador, de dónde viene el denominador, que es lo que sirve para poder de alguna manera establecer qué tanto se ha elevado el riesgo en el caso de una incidencia. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Mire, qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos en el estudio al doctor Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19, la COPRECOVID, a quien agradecemos que esté con nosotros, dándonos su tiempo, que es tan valioso en esta época difícil para Guatemala. Buenas noches, María Luisa. Gusto estar con usted. Muchas gracias, porque es una manera de hablar con la audiencia y contarles un poco lo que está pasando. Casi 6 meses ya, medio año de COVID-19 y las cosas... no sabemos cómo juzgarla los guatemaltecos, ¿verdad? Porque se abre un poco la economía del país, pero vemos que los casos ahora están creciendo. ¿Qué debemos pensar? ¿En qué estamos en este momento? Bueno, yo creo que los casos van hacia la baja. A nivel nacional podemos ver que al inicio de la epidemia, la primera ola, afectó mucho la región metropolitana y central del país. Es donde más está la población, más concentrada, y por tanto íbamos a ver mucho más casos que en otros lados, y eso se debe que también ahora que está mejorando la región central y metropolitana, vemos esa disminución a nivel nacional. Pero a nivel de otros municipios más distantes, sobre todo en el área rural, estamos viendo esa ola que vio la región central hace más o menos un mes y que la vemos escalar en varios municipios y departamentos del país. Así que no nos extrañe que haya 22% más de municipios en rojo. Pero por el otro lado, lo fuerte que estuvo en la región central va hacia abajo y está inclinando la onda de contagio a nivel nacional, y por eso vemos esa mejoría o esa diferencia entre la disminución de casos, pero al mismo tiempo más municipios infectados. Y esto que nos cuenta usted de los municipios y en el interior de la República, de primera mano, porque han viajado mucho, ¿qué se han encontrado? Bueno, nos hemos encontrado primero con la población que está siguiendo más las indicaciones. Yo estuve la semana pasada en Totonicapán, en Quiché, en Huehuetenango, encontré al 90% de la población usando la mascarilla correctamente, alcaldes y personal de salud muy preocupado cómo darle solvencia a todas las carencias que tienen en este momento, pero que al mismo tiempo están haciendo y cuidando de la población. Y creo que esa preocupación de los alcaldes, esa respuesta que estamos viendo, es lo que queríamos ver a nivel del gobierno local, de trabajar en conjunto con el sector salud para poder darle respuesta a esta epidemia. Hay mucho que hacer. Las regiones rurales del país tienen menos camas, tienen menos recursos, y a pesar de ello están haciendo un esfuerzo muy grande. Eso es importante porque veíamos una nota en el noticiero, precisamente esa confrontación, ¿no?, entre las personas y las autoridades. Sí. Y es algo que también sería un grave problema, sobre todo en un momento como este. Sí. ¿No? ¿Se está trabajando lo suficiente? ¿Qué más hay que hacer? Bueno, hay mucho más que hacer. Estas reuniones con alcaldes, este trabajo de que los líderes vayan hacia las comunidades y trabajen con ellos es muy importante. Recordemos que al principio esta epidemia produce mucho miedo, mucho estigma. Nos estamos moviendo al punto ahora del otro lado, donde las personas aceptan más el virus, saben que vamos a estar en estas por varios meses de los que vienen, pero al mismo tiempo quieren reactivar la economía. Entonces las restricciones tienen que ser restricciones bien pensadas. No podemos seguir completamente resguardados, tenemos que ir abriendo esa economía de una manera ordenada y gradual, y al mismo tiempo cuidándonos, ¿verdad? Cuidándonos tanto como población, pero también el gobierno dándole respuesta y estando preparado más de lo que estábamos hace 4 o 5 meses. Mire, es que son cosas, porque posiblemente las personas ahora aceptan más porque ya lo vivieron cerca. Como hay más contagios, ya le tocó a un amigo, a un pariente, y es así. Pero ¿qué podemos nosotros esperar para lo que viene? Porque ustedes han hablado de una ola, de un repunte para el mes de septiembre, y eso preocupa. Claro, y nos preocupa porque se va a dar. La cuestión es qué tan fuerte se da. Y el Ministerio de Salud está trabajando en esa preparación, está revisando las lecciones aprendidas de los últimos 4 meses, ver qué sirvió, qué no fue tan útil, cómo debemos prepararnos. Toda la ejecución presupuestaria que el Ministerio está haciendo para preparar tanto pruebas como equipo de protección personal, como agregar camas, de manera que cuando venga esa segunda ola estemos mucho más preparados de lo que estábamos antes. Pero aún así tenemos que recordar que Guatemala es un país que invierte poco en salud.
y a pesar de los recursos que hoy tenemos, no son suficientes todavía. Hay mucho más que hacer. Doctor, y hay algo que hay que comentar, porque las personas lo están pensando. No solo invertimos poco, sino que a veces no se ve transparencia en esa inversión. Yo sé que no es el área donde usted trabaja, ¿no? Pero, ¿cómo ve usted, de dónde está usted, desde COPRECOVID? ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Hacen recomendaciones? ¿Qué podemos? Sí, hay un trabajo muy de cerca con el Ministerio en todo ese aspecto de qué debiera estarse invirtiendo en este momento, hacia dónde va con nuestra experiencia en epidemiología y en epidemias, qué es lo siguiente que viene, en dónde debiéramos estar invirtiendo parte de esos recursos. Por eso es mi llamado a que el presupuesto del Ministerio de Salud sea mayor del que era en este momento, ¿verdad? Hay inversión importante que hacer en las vacunas, que primero Dios vamos a tener el año entrante. Hay importante inversión que hacer para mantener los hospitales, tanto los temporales como los hospitales que se piensan construir a futuro. Y hay una inversión postergada muy importante en la atención primaria de salud. Hay mucho personal de salud que necesitamos, enfermeras, médicos. Tenemos que reclutar a más personas al batallón de salud que necesitamos para darle solución no solo al COVID, sino que a tantas enfermedades que tenemos. Por supuesto, nosotros vemos notas todo el tiempo, muchas personas que también afecciones graves y mueren en esta época por otras cosas que no son COVID-19, tampoco tienen atención. Y definitivamente la inversión es necesaria, pero también la transparencia y la buena ejecución, en fin, tantas cosas que es lo que el público exige y lo que desean ver. Claramente esperamos que sea así. Bueno, ¿qué tenemos que hacer los guatemaltecos de aquí? No sé si decirle a la segunda ola, al fin de año, ¿cuándo esto podrá calmarse un poco? Bueno, este virus vino a cambiarnos el comportamiento, ¿verdad? Vamos a tener que acostumbrarnos a usar esa mascarilla bien y todo el tiempo, por lo menos por los siguientes 12 meses. La mascarilla vino para quedarse, para estar con nosotros, para usarla bien. Ser insistente como ciudadano de que si usted está en una alerta roja y usted va a ir a un restaurante, por ejemplo, o va a ir a cualquier lugar a comer, usted tiene que exigir que el aforo que hay en ese lugar, o sea, la cantidad de personas en ese lugar, sea el adecuado para que usted no se infecte. Igual cuando usted tiene reuniones con amigos, tiene que insistir en el uso de mascarilla, en el distanciamiento. Usted tiene que cuidarse, tiene que cuidar a los suyos. Y de alguna manera, si hacemos esto, vamos a poder ir reactivando nuestras vidas, tal vez no de una manera como la teníamos antes, pero de una manera que nos permita la nueva normalidad a la que vamos. La nueva normalidad que se enfrenta al mundo. ¿Cuándo cree usted que vamos a descansar un poquito de esto? No es cuestión de unos meses más. Yo creo que por ahí del 2021, un año. Bueno, recordemos que a nivel mundial. Recordemos que para que esta infección esté mejor controlada, tenemos que estar infectados aproximadamente el 60 al 70%. Los primeros indicios nos dicen que en esa primera ola algunos lugares tuvieron alrededor del 10 al 20% de las personas infectadas. Es posible que para mediados del año entrante ya el número de infecciones que veamos frecuentemente no sea tan alto, pero en el tiempo intermedio hay muchas decisiones que hacer, ¿no? Nos viene la reactivación de colegios, de escuelas, de universidades, que son un riesgo para la salud de la población, pero que no podemos seguir postergando. Hay mucha discusión que se tiene que hacer al respecto de esto en los próximos meses. Doctor Asturias, usted vino, estaba afuera trabajando, lo llaman, viene aquí a Guatemala a aportar y creo que no ha sido un camino fácil porque es así, hay de todo, ¿no? Hay opiniones, buenas, malas, en fin. ¿Cómo se siente? ¿Satisfecho? ¿Hay que hacer más? ¿Cuál es su posición? Bueno, es un gran honor para uno como médico y como profesional poder entregarse a su país y ser llamado en este momento a servir. Creo que me siento muy estimulado por la cantidad de personas que veo que están entregándose a esta lucha, ¿no? Desde personas en gobierno, personas a nivel de empresarios, a nivel de comunidades, que realmente han hecho lo que nunca hubiéramos pensado que el guatemalteco iba a hacer por cuidarse y por cuidar a los demás. Y eso me estimula todo el tiempo. Cuando camino y estoy a la par, digamos, tanto de médicos, de jefes de hospital que están haciendo cosas increíbles para que su hospital esté mejor, o que voy a un laboratorio y veo estas mujeres químicas, biólogas entregadas a hacer pruebas, eso me dice que hay una entrega enorme de todos nosotros para que esto mejore.
Y eso creo que me mantiene constantemente estimulado. Sacrificios, porque también nosotros abogamos mucho por el tema de que se vea bien eso del pago, que el gobierno asuma todas las obligaciones con estas personas que son héroes realmente, hay que reconocerlos. Y esperamos que usted también desde su posición lo haga, porque es su equipo. Así es. Su equipo el que tiene para salir adelante en esto. Le agradecemos muchísimo, doctor. Gracias. Y hacemos la salvedad que estamos sin mascarilla porque tenemos la distancia correcta para estarlo, ¿no? Estamos guardando todas las medidas. Más de 1,5 metros de distancia. Más de 1,5 metros, sí. Pero agradecemos muchísimo al doctor Edwin Asturias que esté con nosotros esta noche y sobre todo con ustedes para hablar un poco de lo que se está haciendo, de lo que se puede esperar. De la vacuna no dijimos nada, pero el gobierno ha estado haciendo, poniéndose en esas listas importantes, ¿verdad? Así es, y yo creo que estamos ya en el listado. El Ministerio de Salud acaba de ya poner los primeros fondos para reservar la vacuna en caso se dé, así que estamos en la lista y listos para cuando la vacuna esté registrada y sea segura y eficaz para ser usada. Esa es la pregunta, doctor. Usted como doctor, ¿nos la ponemos o no? Porque no sabemos cuán eficaz será. Bueno, primero vamos a ver a qué población debe ponérsele, quién va a ser las personas que pueden recibirla y basado en eso creo que vamos a tomar la decisión de quiénes son las personas prioritarias a ponerla. Importante eso, bueno, pero hablaremos más adelante cuando ya la tengamos, cuando el mundo ya tenga la vacuna contra el COVID-19. Gracias al doctor Edwin Asturias, gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más en Guatevisión. Confirman a Donald Trump para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Este y otros temas luego del corte. Más información esta noche y algo muy importante que tenemos que conocer es el pronóstico del clima. Pamela Valdés está con nosotros. Anelisa, muy buenas noches, qué gusto poderte saludar. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que usted en casa se prepare, ya que continuamos con nublados parciales en la mayor parte del periodo, donde no se descarta la probabilidad en horas de la tarde y parte de la noche se registren tormentas eléctricas, especialmente sobre la franja transversal del norte. Para esta noche cielos parcialmente nublados y a través de la gráfica del territorio nacional les vamos a conocer las condiciones de mañana para que usted en casa se prepare. Iniciamos con la meseta central donde esperamos tormentas eléctricas principalmente, como les comentaba, en horas de la tarde y parte de la noche. Estas mismas condiciones se mantienen para el occidente, la costa sur, los departamentos ubicados en el oriente, el departamento de Izabal, se reportan cielos parcialmente soleados. Esas mismas condiciones para el departamento de Petén y para las Verapaces, tormentas eléctricas. Las condiciones en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el martes, miércoles y jueves principalmente tormentas eléctricas y las temperaturas máximas se registran entre los 23 a los 24 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 5:49 de la mañana y se ocultará a las 6:18 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Continuamos con más. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, acompañado de varios miembros de su gabinete, reabrió el zoológico La Aurora luego de permanecer cerrado 5 meses debido a la pandemia del coronavirus. El recinto se habilitará en el 50% de su capacidad de aforo. Esto debido a que, según el semáforo epidemiológico, En cuanto a su capacidad, la capacidad la estamos restringiendo en algunas áreas. Por ejemplo, por el momento los juegos mecánicos no pueden, con alerta roja, estar trabajando. Esos definitivamente no. Igual que las áreas de comedores. Pero sí puede haber restaurantes al aire libre, por ejemplo.
Esos son parte de los protocolos. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, visitó el albergue Ramiro de León Carpio, en donde se atiende a migrantes. Informó que han atendido a 4.900 retornados por tierra y por aire. Las personas están 5 días en el albergue, donde les hacen una evaluación médica y se les practica una prueba de COVID-19. Además, se les brinda alimentación y atención psicológica. A la vez, se anunció que tendrá una reunión con Migración para gestionar fuentes de trabajo y otros proyectos de desarrollo que las personas necesitan para no volver a migrar. En temas del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su cautela respecto a que Estados Unidos emplee plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas que sufren esa enfermedad por la baja calidad de las pruebas de su eficacia. Investigadores de la OMS han destacado que han realizado ensayos clínicos a nivel mundial para estudiar el plasma de los pacientes convalecientes, pero pocos han informado sobre sus resultados eventuales, que hasta el momento solo ofrecen evidencias de muy baja calidad. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos anunció el pasado 23 de agosto que había autorizado el uso de plasma sanguíneo de pacientes que se recuperaron del COVID-19 para tratar esa enfermedad. Portfolio, which is more is urgently needed to continue to move the portfolio forward. Horas después de que un hombre afroamericano fuera baleado hasta 7 veces a quemarropa el domingo por la tarde por un oficial de policía en Kenosha, Wisconsin, se desató una noche de protestas y disturbios en la que los agentes dispararon gases lacrimógenos y los manifestantes arrojaron objetos, saquearon tiendas y prendieron fuego a los coches estacionados. Oficiales con equipo antidisturbios formaron filas y los vehículos de la unidad élite de seguridad permanecieron en las calles para alejar a las personas de los edificios de la ciudad, a pesar de la declaración de un toque de queda durante la noche. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue confirmado este lunes formalmente como candidato republicano a las elecciones del próximo 3 de noviembre en la votación de los delegados durante la convención del partido inaugurada en Charlotte, Carolina del Norte. La candidatura del presidente fue respaldada de forma unánime por los 2.550 delegados republicanos, aunque se ganó los apoyos suficientes de 1.276 antes de que finalizara la votación. Tras subir al escenario después del anuncio de los resultados, el mandatario afirmó que las votaciones del 3 de noviembre serán las elecciones más importantes de la historia de Estados Unidos y defendió la política que ha seguido durante su primer mandato presidencial. La plataforma medirá índice económico semanal del país. ¿En qué consiste? ¿Y qué beneficios tendrá para Guatemala? Tenemos más luego de la pausa. Vamos con más información. La Universidad del Valle de Guatemala lanzó este lunes el índice económico semanal creado por el Observatorio Sostenible. La idea es conocer mejor el desarrollo de la economía del país. Veamos. Índice económico que usualmente se utiliza en Guatemala es el llamado IMAE, que es generado por el Banco de Guatemala. Pero es un índice que no siempre se genera con la agilidad necesaria. Y como es un índice mensual, pues va a tener por lo menos un mes de retraso en tu publicación. Es por eso que el Observatorio Económico Sostenible de la Universidad del Valle lanzó el Índice Económico Semanal, que tiene el objetivo de tener un monitoreo rápido y actualizado, sobre todo en la pandemia, en donde la economía tiene una gran velocidad. El índice fue adaptado para Guatemala por Benjamín Leiva, pues se utilizó la metodología del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Este índice analiza 7 variables para alinearse al índice de actividad económica del Banco de Guatemala. Estos son las exportaciones, las importaciones de petróleo y derivados, turismo y viajes, remesas, consumo eléctrico y resguardos hipotecarios emitidos. Cada una tiene un movimiento propio, características
característico de su propio mercado y lo que está pasando en esa propia industria. Pero hay un movimiento conjunto y eso es lo que logra extraer el análisis de componente principal y refleja las condiciones generales en la economía. La segunda etapa toma el primer componente de los múltiples componentes principales y lo escala al IMAE para que pueda ser una aproximación a las variaciones porcentuales del IMAE. Leiva compartió los resultados que ya han obtenido. En junio, el índice económico semanal fue de menos 8.44%. El índice del IMAE fue de menos 8.58%, pero ya no se tienen más datos del IMAE, mientras que el IES tiene que para julio fue de menos 16.54% y en la mitad de agosto de menos 14.46%. Este índice se va a actualizar todos los lunes a las 10 de la mañana en su página web. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y como todos los meses, el Instituto Nacional de Estadística presentó el índice de precios de materiales de construcción para julio. De los 89 materiales de construcción que se analizan, 26 aumentaron, 16 disminuyeron y 47 se mantuvieron con los precios igual. Los principales incrementos se tuvieron en el camión con palangana de volteo, combustible full oil y combustible diésel. Los que bajaron son las llantas para vehículos livianos, el pick-up de doble cabina y el tubo de concreto. Comisión del Congreso propone aumentar alcance de las vacunas a toda la población. ¿Cómo pretenden lograrlo? Detallamos este tema luego de la pausa. La Comisión de Salud y Asistencia Pública del Congreso de la República presentó una propuesta para universalizar el acceso a las vacunas, no solo en tiempo de crisis como la actual, sino como una política nacional. La intención es mejorar la atención en tiempos excepcionales como los que se viven, por lo que se prohibiría que grupos de la población se nieguen a vacunarse por motivos ideológicos, religiosos o filosóficos. Además de ello, han establecido que cada año el Ministerio asigna una partida presupuestaria a la vacunación, la cual no puede ser inferior al 95% y se incluyen las pandemias como situaciones de emergencia. Se entregaron ya un total de 120.000 pruebas distribuidas en toda la República, más a eso tendríamos que sumarle todas las que tienen que ver con PCR, que se ampliaron el número de equipos para la realización de pruebas PCR en el interior de la República. Se colocó ya un PCR en Huehuetenango, lo cual es muy bueno. También se colocó un PCR en Zacapa, que puede darle servicio a toda la región, Chiquimula, etcétera. Un hombre de 42 años murió este lunes en las afueras de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico en la zona 1 capitalina. El paciente fue trasladado por bomberos departamentales desde Champerico, Retaluleu, pero ya nada pudieron hacer para salvarle la vida, aunque se desconoce la causa de la muerte y si era positivo o no de COVID-19. El paciente era tratado en una ERC en el programa de hemodiálisis. Autoridades de esta institución informaron que tenía cita para su tratamiento el pasado 22 de agosto, pero por razones que se desconocen no se presentó. Él venía desde una ambulancia desde su lugar de origen, Champerico, y la ambulancia lo dejó acá. La UNAERC aún no está abierta y de igual forma sabemos que UNAERC no tiene la capacidad ni funciona como un hospital de referencia para emergencias. Ni siquiera tenemos encamamiento, somos una unidad de diálisis y esta emergencia debe haber sido referida a un hospital de la red nacional. Ronaldinho deja la prisión luego de verse envuelto en un escándalo por un caso de falsificación de pasaportes. Hay más noticias en el plano deportivo. Volvemos. Información del deporte, el astro del fútbol brasileño Ronaldinho finalmente quedó en libertad tras un escándalo de pasaportes falsos en Paraguay, mientras el recién proclamado campeón de la Champions League, el Bayern de Múnich,
ya se encuentra en Alemania. El ex astro brasileño de fútbol, Ronaldinho, fue puesto en libertad por un juez de Paraguay tras permanecer casi 5 meses en prisión, acusado de usar pasaporte paraguayo de contenido falso cuando ingresó al país el 4 de marzo, informó el juez de la causa. El exjugador del FC Barcelona y su hermano, Roberto de Asís Moreira, también liberado en la misma causa, estuvieron en total 171 días bajo arresto, de los cuales los últimos 140 los pasaron en un hotel 4 estrellas de Asunción. Ronaldinho contestó al juez: sí acepto, refiriéndose a la salida procesal recomendada por la Fiscalía. Una de las salidas es el pago de $90.000 en efectivo como una reparación del daño social ocasionado por su conducta. Para su hermano Roberto, la multa asciende a $110.000. Así hemos llegado al final de esta emisión de la emisión estelar de Guatevisión. Gracias por sintonizar. Regresamos mañana en nuestras 3 emisiones, a la 1, a las 6 y a las 9. Hasta pronto. Eres admirable porque, sin importar las circunstancias, demuestras esfuerzo, entrega y dedicación en tu trabajo. Por eso, hoy Ducal te rinde un sincero homenaje porque continúas llevando los frijoles a la mesa. Es momento de estar unidos. Frijoles Ducal.